esto va a estar muy horrible, porque vamos a reaccionar el degenerador fandom de Loud House, el fandom más asqueroso. Y yo veo la serie desde hace como un año, creo, y me gustó. Bueno, como que me va a gustar. Si ya la vi desde 2021. Creo que no tuve infancia. Pero ya después de que sea grande, ahora sí ya tendré infancia con esta caricatura. Bueno, no es como caricatura. Bueno, sí es caricatura, perdón. Bueno, vamos a empezar con este video. Dice aquí el fandom más asqueroso. Y ahorita viendo lo de atrás, sí veo que es un fandom muy asqueroso. Bueno, vamos a reaccionar. Ok. Ok, un Desde VHS. los inicios del entretenimiento siempre han existido los grupos de fans. Los artistas de año tenían un grupo de séquitos seguidores que estaban al tanto de todas sus obras y novedades, ya sean los libros de H.P. Lovecraft o la música de los Beatles. Pero así como existen esos grupos de fans, siempre hay personas con gustos e ideas raras que se ven influenciados por estas obras y manchan la reputación de las mismas, como las miles de sectas creadas a partir del Necronomicon o los asesinos como Mark Dave Champ, quien asesinó a John Lennon en 1980. Sí, cuando tú creas que una obra no tiene control de quién la va a consumir o quién va a inspirarse de ella, todo para crear las peores fechorías de la humanidad. Pero bueno, con la llegada del internet y las computadoras caseras, este concepto de grupos de fans comenzó a tomar mayor relevancia, pues ahora tenemos una plataforma donde podremos entablar comunicación con otras personas con nuestros mismos gustos. También se podían abrir foros y discusiones acerca de obras no tan conocidas y sobre todo se nos dio el anonimato como forma de interacción. Es de aquí donde nace el mayor problema de los fandoms. Cualquiera con gusto o ideas raras ya no se veía la necesidad de exponerse ante el ojo público para exponer su retorcido punto de vista de alguna obra. Ahora son los comentarios y los perfiles a través de una pantalla los que repudian o aprueban estas ideas. Es por eso que existen fandom tan tóxicos, raros o perturbadores. Y este es el caso del fandom del que vamos a hablar hoy, de Loud House. Lo sabemos, ya hay varios videos mencionando lo turbio y extraño de su existencia, pero poco se ha hablado de sus orígenes y cómo este monstruo se ha crecido a niveles incontrolables. Y muchas veces se gran problemática que agarra esta comunidad. Y es que si tomamos en cuenta que la serie sigue las aventuras cotidianas de un chico de 12 años, no se logra explicar cómo es que el fandom terminó así. No son furros, no son fans de un anime de lolis, o bueno, no del todo. En teoría no habría una explicación lógica del por qué las cosas terminaron así. Pero para esto estamos reunidos aquí. Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en el denso fandom de The Loud House. Ok. Esta serie es como un tipo Bob Esponja. Bueno, no tan Bob Esponja. Es como la versión 1.2 de Bob Esponja. Pero no es tan Bob Esponja. Antes de mencionar todos los delitos de los cuales son culpables este fandom, debemos de mencionar a la serie en sí, para ver si podemos rescatar algo que nos dio un indicio del desastroso desenlace. Año 2016, Nickelodeon estaba atravesando la peor época para su programación, teniendo programas mediocres. Desde hace varios años que la cadena estaba experimentando un de la calidad de sus series, y de lo único que sobrevivía era de sobreexplotar a los Padrinos Mágicos y de Bob Esponja. Parecía que progresivamente esta cadena iría muriendo, hasta que apareció un rayo de esperanza, una serie que si bien no recaudaría el enorme éxito de sus joyas de antaño, sí que le serviría como sustento para esta nueva generación de Nicktoons. Esa era The Loud House. Así fue como el 2 de mayo de 2016 el mundo conocería esta serie, de la mano del animador Chris Savino, un personaje bastante popular en el mundo de la animación, pues participó en proyectos tan importantes como Arnold, el laboratorio de Dexter, Kid Butowski y muchas otras series reconocibles. Desde un inicio la serie fue elogiada tanto por la crítica como por los televidentes, convirtiéndola en un gran éxito en poco tiempo. Aún así, la felicidad duraría poco, pues Chris Savino sería forzado a abandonar el equipo creativo de la serie y sería vetado de Nickelodeon debido a que en octubre de 2017, más de una docena de mujeres lo acusaron de acoso y conductas inapropiadas, así como amenazas de registrarlas en una lista negra en español de la industria. Esto si no accedían a sus peticiones. Las acusaciones iban desde miradas inapropiadas, comentarios subidos de tono, hasta extorsiones como pedir fotografías íntimas o actos inapropiados. Esto dio como resultado que la interna de recursos humanos de Nickelodeon dese un comunicado Ay, creo que es mi primera vez que estornudo en un video. de la
donde la cadena rompía lazos con el animador. Esto conmocionó a gran parte del mundo de la animación, pues no se esperaba que una personalidad como esta terminara siendo un depredador. Algo que a todos les preocupó fue el futuro de la serie. Solo había dos opciones posibles para ese desenlace. Uno, que cancelaran la serie debido a que no contaban con el creador original, y que la misma se vio envuelta en polémica, así como un caso parecido con Clarence y su actor de voz original. O dos, que Nick decidiera continuar con el proyecto ellos mismos, ignorando la visión original del show y sobreexplotarla hasta dejarla seca, pues era la última esperanza para salir del estancamiento donde se habían metido. No es necesario ser un genio para intuir cuál de las dos opciones eligieron. A día de hoy, la serie cuenta con 6 temporadas, con 130 episodios emitidos, y evidentemente la calidad de la misma ha disminuido desde la salida de Sabino. Ok. Pero bueno, es una simple serie sobre las aventuras de un chico que vive con sus 10 hermanas, cuyo creador era un acosador en potencia. ¿Qué tan malo puede ser el fandom de una serie así? Pues déjanos decirte que bastante y con creces, pero no nos adelantemos. En un principio la comunidad que se creó alrededor de esta serie era como la de cualquier otra. Ya saben, discusiones controladas donde se debatía cuál de las hermanas era más interesante, qué personajes secundarios deberían tener mayor presencia en los episodios, teorías, datos curiosos, trivias, fanarts y muchas otras cosas que hacen los fandoms. Esto a priori es algo bueno y bastante beneficioso para el ecosistema de la serie. Un grupo de personas ven la serie, comienzan a crear contenido y hablar sobre la misma. Esto llega a más personas que se ven influenciadas y deciden ver la serie. Todo para que se forme un círculo de retroalimentación que hace que las series sean tan populares hoy en día. Pero como dijimos en el inicio de esta reflexión, no puedes controlar a quién le va a llegar tu obra y qué va a hacer con ella. Y esto se ve reflejado en los ships. Ya saben, ese fino arte de relacionar sentimentalmente o carnalmente a dos o más personajes de una serie. Esto es algo que a estas alturas es normal y se espera en cualquier comunidad, independientemente del tipo de obra de la que se esté hablando. Asimismo existen los ships extraños, como emparejar a personajes que jamás han interactuado entre sí, o que simplemente no tienen una razón lógica para estar juntos, como es el caso de la relación entre individuos de la misma sangre. Así es, desde los inicios del fandom de The Loud House ya existía The Low Cest, término utilizado por los fans para referirse a los ships entre los hermanos de la familia Loud, pero Esto ya se está poniendo raro. en verdad no era tan popular y relevante para ser la característica más representativa. Bueno, hasta que apareció esto. ¿Eh? Si alguna vez has estado relacionado con este fandom o visto algo sobre este, te habrás topado con algunas de estas viñetas. Se trata de Yo amo a mi hermano, un webcómic hecho por el usuario Yom Yom, lanzado el 24 de octubre de 2016. Este marcaría un antes y un después adentro de la comunidad. Él mismo nos contaba cómo Luan se había vuelto loca por su hermano al punto de matar a su novia, y cómo el resto de las hermanas de la casa también se querían acostar con él. El cómic cuenta con muchos fallos que evidencian lo poco pulido de la narrativa, como una excesiva flanderización de los personajes, situaciones que solo suceden porque sí, y una trama que no respeta la intención del material original. Tampoco nos malinterpreten, existen muchos tributos que toman una obra infantil y la convierten en un mundo maduro y entretenido, pero Yo amo a mi hermano fallaba mucho en estos aspectos. Aún así eso no evitó que todo el fandom o su gran mayoría quedara asombrado con este cómic. Era tan enfermizo y morboso que de ninguna forma podía pasar desapercibido, lo que provocó que muchos comenzaran a shippear a los personajes, incluyendo aquellos que no aparecían en el cómic original, naciendo el término The Low Cest. Se podría decir que este era el inicio de la decadente reputación de este fandom, pero siendo sinceros, esto no es nada nuevo dentro de la comunidad de la animación. Series como Gravity Falls o Rick y Morty ya contaban con este tipo de ships norteños. Esto se debe a varios factores, pero entre los más influyentes está el hecho de que son personajes que comparten buena parte de tiempo en pantalla y que tienen una buena química, pero este fandom los exageró a niveles tóxicos, y es que teniendo 10 opciones de donde los fans pueden escoger, era inevitable que este generara un montón de contenido referente a esto, y de momento vamos a obviar que todas las hermanas de Low son menores de edad, pues eso va a ser relevante más adelante. Junto con este cómic y todo el revuelo que provocó, también vino uno de los conceptos más extraños, enfermizos, no sé, juzguen ustedes mismos. Oh, Los hijos del pecado son otro de los aportes del mismo Yom Yom, creados a partir de un comentario dicho por Lucy en Yo amo a mi hermano, donde se preguntaba cómo serán los hijos cuando crecieran. Esto le dio inspiración al usuario para crear 11 personajes producto del incesto entre Lincoln y las hermanas Loud. Los mencionados hijos del pecado, quienes la comunidad quedó enamorada de ellos, comenzando a hacer múltiples fanarts y varios cómics y viñetas de toda índole. Los mismos fans comenzaron a alimentar este nuevo mundo alternativo donde nuestro protagonista se quedaba con sus hermanos
hermanas, y poco a poco el OC se convirtió en la característica principal de este fandom, al punto de llegar a pedir que todo este asunto fuese canonizado en la serie, dejando muy mal parados a cualquiera que dijese que le gustaba esta caricatura. Simplemente el nombre del fandom ya estaba manchado, y sabes, nos gustaría que todo esto quedara aquí, como una simple crítica más del montón para reír y decir qué fandom tan raro, pero no podemos evitar ignorar el elefante en la habitación y tenemos que hablar de otro gran problema. Si bien dijimos que los cómics y viñetas presentaban situaciones de toda índole, se puede decir que hasta los artistas más enfermos tienen su límite, y muchas veces se evita crear imágenes de este tipo con personajes menores, por miedo al repudio público, aunque siempre hay sus excepciones, y así como existen los cómics, también existen los textos. Hablamos de los famosos fanfics, siendo que muchas personas suelen expresarse de manera más abierta por medio de este estilo, pues no es algo gráfico y tampoco es algo tan popular como para exponerse a tanto público. Con esto dicho, tenemos que mencionar algunos de los fanfics más asquerosos mórbidos que se pueden encontrar en Wattpad, desde las peores depravaciones vistas por los más enfermos, hasta historias que harán llorar al mismísimo Lucifer, pero quien se gana el premio es una historia llamada Lily es una pequeña No vamos a indagar en qué se trata, pero si tienes algún... Lily es una pequeña que... Eso sí es muy XD. Bueno, no sé si trate de algo triste. Bueno, no sé. Conocimiento de la serie, sabrás que Lily es la bebé de la familia. De todas formas, no se le puede hacer un análisis a esta cosa, pues actualmente se encuentra perdido, ya que causó mucho disgusto y conmoción, no solo adentro del fandom, también adentro del Wattpad. Era de los relatos más perversos y degenerados que jamás haya visto la página, y eso no cualquiera lo puede lograr. Bueno, que todos notaron cómo era que el autor estaba explayando sus más oscuros deseos en este texto, así que decidió borrarlo y desaparecer de las redes. Otro de los fanfic más repudiados por el internet tiene que ser el de los Creepy Loads, y como su nombre lo indica, se trata de una creepypasta basada en la serie, pero a diferencia de una creepy genérica, estas sí han ganado su subcategoría por ser simples fanfics, que muchas veces no tienen la intención de asustar, solo son relatos mórbidos que toman el universo y personajes de la serie, con el fin de desarrollar una pobre historia. Hay algunos que son pasables, otros que son tan malos que hasta dan risa, otros que son tan pero tan largos que son aburridos, y otros que demuestran que este fandom está podrido por dentro. Aquí tenemos que marcar un paréntesis, pues tendremos que mencionar a algunos usuarios que forman parte de la comunidad, y en muchas ocasiones se han evitado hablar de los mismos, ya que muchos de los canales como el nuestro, que se dedican a la animación, no se prestan para este tipo de cosas, así como el canal de Control Z o el de Red Bromer, que se dedican a las creepypastas y demás historias de internet. Simplemente no tenemos la necesidad o obligación de mencionar a estos usuarios, pero lo haremos con el único fin de documentar y dejar más en claro el punto central de este video. Bueno, con esto dicho, The Low Channel es sin duda el nido de Creepy Low más famoso de todo el fandom. Creado por el usuario conocido como el Gordo Channel, se dedicó a hacer cientos de historias basándose en la serie. Historias tan insufribles por su pobre narración y tan extensas que a todos nos gustaría pensar que están hechas a modo de broma. Pero no, también entre sus entrañas se encuentran unos relatos que exponen la retorcida mente de este creador. En todas sus historias, o la gran mayoría, el OC está presente, y en algunas de ellas se expresa de manera bastante indebida sobre personajes que ni siquiera tienen la edad para ir al baño solos. Sheamus MLP, un usuario que se dedica a la creación de videos donde narra cómics y viñetas de la serie Coloquendo. Su canal ha sido borrado incontables veces debido a sus miniaturas subidas de tono con los personajes, además que hizo que una niña de 11 años a doblar junto con un cómic donde se expresaba de manera, bueno, sugestiva. Jack C.L, otro canal de cómics y viñetas, pero en este caso sus voces son dadas por personas. El dueño de este canal doxeó a una chica que prestaba su voz solo porque no quiso seguir trabajando con él. Y la lista sigue y sigue y sigue. En nuestra investigación no pudimos encontrar algún canal que se dedique a The Loud House que no haya estado envuelto en alguna polémica, o que no tenga un contenido cuestionable. Incluso el mismo John tuvo que enfrentarse a un proceso judicial por el cómic que inició todo esto. Por temas de menores, esto solo ensucia aún más el nombre de este fandom. Y créanos que omitimos muchos detalles que a estas alturas ya no nos sorprenden. ¿Qué pasa? Y con todo esto dicho, que no hay nada bueno dentro de esta comunidad, todo siempre va a ser incesto, historias malas y fans de cuties, pues mientras realizábamos la investigación nos topamos
con unos puntos rescatables. No son muchos y tampoco son la gran cosa. Algo bueno que podremos decir acerca de este fandom es la enorme cantidad de contenido que crean a partir de una simple serie. Hablamos de fanart, cómics, fanfics, teorías e incluso animaciones. Solo para que se lleven el dato, un fanfic de The Loud House tiene el título de la obra literaria más grande jamás escrita, contando con 1816 capítulos hasta la fecha. Claro, la calidad y la temática es otra cosa que no vamos a tomar en cuenta. Así como eso, también son de las más creativas. Por poner un ejemplo, los hijos del pecado son personajes bastante bien estructurados, con personalidades definidas y una historia sólida, y todo esto se le ha dotado a la comunidad. ¿Saben qué tan difícil es que un grupo de personas se pongan de acuerdo para crear un personaje? Y más hablando de raros de internet. Claro que son engendros, pero ese logro no lo hemos visto en otra comunidad. De igual forma, no todas las historias son malas. El Secreto es un cómic que toma como base la relación entre Luna y Lincoln. Sí, es Lowcest, pero en vez de rehuir a esta característica, la abraza. La historia en todo momento es consistente del enfermizo de la situación, y nos lo recalca haciendo sufrir psicológicamente a nuestros protagonistas. Resumiendo un poco, es la historia de una mujer despechada, que ha encontrado el amor en los brazos de su hermano, pero una vez que se da cuenta de ese gran error, intenta apartarse, pero ella hará hasta lo impensable para conservar lo último que la mantiene viva y cuerda. Un relato enfermizo no apto para cualquiera, pero que cuenta con diálogos e historia bien escrita. ¿Todo tiene que ser relaciones norteñas? Pues no. El nuevo Lincoln Load es uno de esos fanfics bastante entretenidos que no necesita de Lowcest para atraer al público. Aquí las hermanas Lowe le dan la espalda al protagonista, y su frustración se canaliza en un campamento militar donde se convertirá en un hombre. La travesía de Lincoln por volver a integrarse a su vida cotidiana tras el infierno militar y sus secuelas es de las cosas más interesantes que nos pueden ofrecer como usuarios promedio. Aunque no conozcas a los personajes, no puedes evitar encariñarte o odiarlos. Esto nos habla de una buena escritura. Como conclusión, este fandom tiene problemas y muchos, aunque tenga sus cosas buenas, son totalmente eclipsadas por la montaña de excremento que se ha ido acumulando a lo largo de los años. Aunque nos gustaría dar un mensaje esperanzador sobre ser más responsable con ese contenido y que pueden cambiar, la verdad es que no hay ningún indicio de que este fandom vaya a mejorar o dejar de superarse en cuanto a morbosidad se refiere. Y cuando la serie sea irremediablemente cancelada, los únicos que van a seguir en el fandom son los enfermos que han creado este tipo de material, y tal vez así veamos en su totalidad la verdadera cara de este fandom. Y como último consejo, nunca entren a esta comunidad. No hay nada de real importancia como para arriesgarse. Ok. Ahora sí es el fandom. El fandom es muy raro. Bueno, eso ha sido todo, y aquí hay un video, dice hasta nunca fandom del Loud House. Y esto es raro. Esto es raro. Bueno, adiós.